¿Cerrará filas el Comité Federal del PSOE en torno a la abstención? ¿Cómo se ejecutará esta? ¿Con todos los diputados? ¿Solo con los 11 necesarios? ¿Qué puede esperar el Gobierno de una legislatura en minoría? ¿Hay un político responsable del boicot de hoy a Felipe González en la Universidad Autónoma, como dicen los socialistas? Buenas noches. Empieza el debate. Estamos en la semana decisiva. Si el Comité Federal del PSOE dentro de 80 horas completa su giro de 90 grados, del no es no a la abstención como mal menor, el próximo miércoles estaremos analizando el discurso de investidura de Rajoy. ¿Habrá sorpresas en la próxima semana? ¿Qué consideran ustedes una sorpresa? ¿Qué desgaste tendrá la decisión que tome cada partido? Hoy tenemos en este estudio a Dolors Montserrat, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, a José Juan Díaz Trillo, diputado del Grupo Socialista, a Ángela Ballester, diputada y secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos, a Toni Roldán, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, portavoz económico también, y a dos periodistas, Arcadia Espada, columnista del diario El Mundo, y a Arsenio Escolar, director de 20 Minutos. Bienvenidos los seis. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, la etiqueta es, lo pueden ver como siempre en la parte superior izquierda de sus pantallas, almohadilla el debate. Primera pregunta de respuesta telegráfica. Comenzamos a vislumbrar el desenlace de la película de estos últimos meses. Tori. Yo diría, usaría el título de una canción de Bob Dylan, que es Los tiempos están cambiando, de Times They Are Changing. El premio Nobel. El premio Nobel, por eso lo utilizo. Porque me parece que no se ha entendido en esta Cámara por los otros partidos que los tiempos han cambiado, que ahora necesitas hablar, necesitas dialogar, necesitas construir si quieres cambiar las cosas. Es un Parlamento con una paleta de colores más abierta, ya no estamos en una España azul y roja, estamos en un Parlamento que tiene colores, que hay que dialogar, y por tanto, como llevamos 300 días sin hacer absolutamente nada, ha llegado el momento de que algunos asuman la responsabilidad que tienen que asumir, su situación y su resultado, otra cosa que no hicieron en el pasado otros, si hubieron otras alternativas, pero es el momento ya de tirar esto adelante y poner el país en marcha. Me has dicho casi hasta el desenlace de la película, ¿eh? Bueno, te he contado lo que seguía. Arcadi. Bueno, yo diría un gobierno débil y una oposición irresponsable, ¿no? Creo que en este gobierno que se formase en España debería haber formado parte el Partido Socialista y Ciudadanos. Creo que eso era el resultado de las urnas más razonable, y efectivamente haber dejado la oposición en manos de los irresponsables que practican la oposición que hemos visto hoy en la universidad. Es decir, esa va a ser efectivamente la manera de hacer oposición de los que han elegido justamente, ya no ahora, ¿no?, sino desde hace tiempo, eso que antes los comunistas decían, un partido de lucha y de gobierno. Luego hablaremos de lo que ha sucedido en la Universidad Autónoma y de las responsabilidades políticas, si las hay, ¿no?, según cada partido. No sé si soy optimista por naturaleza o por fuerza, pero en todo caso lo soy porque no queda otra. Es decir, es que si queremos que este país no siga sin gobierno y no seamos un país sin gobierno eternamente, pues tendrá que gobernar alguien. En este caso, pues la lista más votada, con condiciones, apoyos o control desde los partidos de la oposición. El temor del Partido Socialista desde el primer día ha sido que una abstención suya le entregase el liderazgo de la oposición a Podemos, el liderazgo de la izquierda. ¿Eso de verdad es así? Yo aprecio el énfasis que le pone Dolors a la cuestión del diálogo, pero perdona, Dolors, esta semana misma han venido 10 leyes al Congreso, propuestas por los demás partidos, y os habéis negado a tramitarlas. Digamos, la cuestión del diálogo os la tenéis que empezar a aplicar, y en vuestras formas, en vuestras maneras de utilizar el parlamentarismo, y realmente reconocer que los tiempos han cambiado, como decía al principio. Sobre el Partido Socialista, yo no quiero entrar en las crisis de otros partidos, y me merecen muchísimo respeto las siglas del Partido Socialista. Ahora bien, yo creo que tenéis que ser valientes. Es fácil explicarlo. Lo hizo Borrell el otro día en la SER. Mire, la alternativa es imposible, a no ser que queramos volver a una España pues con ideas populistas del siglo XIX, con ideas nacionalistas, secesionistas del siglo XIX, en vez de responder a los problemas del siglo XXI, que es en lo que tendría que estar la socialdemocracia moderna, entiendo desde mi humilde opinión, como partido centrista que somos, ¿no? O sea, en ese sentido, pienso que hay que ser valientes y tirar adelante una legislatura, no volver a elecciones. Teníais un trilema que era imposible, ¿no? No volver a elecciones, no apoyar a Rajoy
y ahora quedaros en donde estáis, bueno, pues ya decidiros, sed valientes y explicarlo. Es sencillo. Celebro en primer lugar el interés que suscitamos en el Partido Socialista y los consejos de los demás intervinientes, ¿no? Un titular que vamos a mirar hacia adelante, que nos gusta mucho toque, aquí siempre mirar hacia detrás, el análisis, el contexto, tal, pero también tenemos un toque de futuro y de optimismo en relación a la legislatura que viene. Es verdad que ha habido un diálogo con el Partido Socialista durante bastante tiempo, en el que yo participé en las negociaciones y llegamos a unos acuerdos, llegamos a una serie de medidas, después hablamos con el Partido Popular y entre los dos acuerdos hay 100 medidas que son literalmente iguales. Por lo tanto, hay una base de una legislatura. Por eso la gran coalición era posible, la que proponía el Partido Popular desde el 20 de diciembre. En todo caso, hay una base para el cambio que es sensata, que es centrista, que es responsable y que es reformista. Yo creo que el Partido Socialista tendría que ser capaz de ser valiente. Pero es que el problema del Partido Socialista es uno, como usted ha dicho en estos momentos. Ustedes estaban dispuestos a gobernar con Podemos. Decía José Juan que bien está lo que bien acaba. Realmente esto acaba de empezar, porque claro, una cosa es sacar adelante la investidura y otra es gobernar en minoría. Rajoy ha visto en las últimas horas lo que le espera. El Partido Popular ha perdido 2 pulsos en el Congreso y se ha quedado solo frente a todos. La mesa de la Cámara frenaba los vetos del Gobierno a proposiciones de ley, entre ellas una de los socialistas sobre la LOMCE. Además, toda la oposición se unía en la Comisión de Interior para reprobar al ministro del Interior después de la filtración de sus conversaciones con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. ¿Cuál es la legislatura que nos espera? ¿Cómo se puede gobernar así? Nosotros explicamos que podemos llegar a acuerdos con un Partido Socialista que ayer se puso de acuerdo con nosotros en el Congreso para votar los permisos iguales e intransferibles de maternidad y paternidad. Nos pusimos de acuerdo también con Ciudadanos para derogar la LOMCE. Para muchas cosas nos podemos poner de acuerdo, eso es lo que yo digo. Yo simplemente diría que Podemos ha conseguido hacer mucho ruido a lo largo de este año, pero la gente se está empezando a dar cuenta de que solo con ruido no vas a ningún sitio. Las reformas concretas se consiguen hablando, y lo mismo que le decía antes a Dulós, estamos en un Parlamento abierto con muchos colores y tendremos que dialogar si queremos regenerar. No se regenera pegando gritos en la calle, se regenera entrando al Congreso y votando leyes y consiguiendo acabar con los aforamientos, consiguiendo acabar con los indultos, consiguiendo reformar la justicia, consiguiendo tener una ley de whistleblowers, de protección del denunciante, que hemos conseguido en ambos acuerdos y que a usted le parecerá quizás mal, pero que son la igualdad avances entre los hombres y las mujeres, a lo que no votasteis a favor ayer vosotros en el Congreso. Si quieres hablamos de nuestra propuesta, que es infinitamente. Nosotros llevamos, como sabes, una propuesta de igualdad de permisos de 26 semanas que se puede financiar y que además va complementada con educación de 0 a 3, mucho más amplia y además con racionalización de horarios. Bueno, es una propuesta infinitamente más completa y que además se puede pagar. Un día haremos un monográfico sobre esto, sobre esas propuestas, si se pueden pagar o no se pueden pagar. En los últimos días también ha sido protagonista el Partido Socialista de Cataluña. Su líder, Miquel Iceta, se ha convertido en uno de los más firmes partidarios de que el PSOE mantenga su no a Rajoy. Iceta ha revalidado su cargo como primer secretario de los socialistas catalanes en unas primarias en las que se ha impuesto a la otra candidata, Núria Parlon. Los dos coincidían en su férrea defensa del no a Rajoy. Miquel Iceta ha dejado caer en las últimas horas que decida lo que decida el Comité Federal, él va a trabajar para que el PSC vote no. Miquel Iceta piensa que la abstención del PSC en la investidura de Rajoy les llevaría a la irrelevancia en Cataluña y hay que decir que ese partido vive un periodo delicado, superado ya como primera fuerza constitucionalista en el Parlamento Autonómico catalán. Esa ha sido una de las razones por las que el PSC ha sido noticia en los últimos días. La victoria de Miquel Iceta, una nueva victoria como primer secretario de los socialistas, pero también lo que ha sucedido en Badalona, porque la última polémica política en Cataluña se ha producido en esa ciudad, antiguo feudo del Partido Popular, hoy gobernado por Guillem Badalona, que es una formación apoyada por Podemos y la CUP. El juez ha citado a declarar a 6 concejales. Resulta que el equipo de gobierno abrió el ayuntamiento el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, desoyendo a la justicia. El Partido Popular le ha propuesto al PSC una moción de censura para convertir en alcalde al candidato socialista. Ciudadanos se ha sumado también a la iniciativa y Iceta ha descartado esa alianza. Y la pregunta del millón es ¿por qué los socialistas descartan ese pacto? Yo diría que, el Partido Socialista lleva muchos años en una deriva, yo creo que equivocada, con una visión de España que no sabemos muy bien cuál es y que por eso la consecuencia automática ha sido que ha ido en caída libre cada elección desde los años 80, donde tenía unas mayorías absolutas tremendas. Es evidente que o somos valientes de nuevo o somos capaces de explicar un discurso y que sea el mismo discurso, porque Ciudadanos sí que lo tiene, con consecuencias, pero las asumimos para toda España, o si no, acabas
pues por según qué caminos. Esto no quiere decir que a mí, que yo entienda que en España pues hay diferentes colores, pero en todo caso hay que tener un discurso coherente en todas partes, ¿no? Espero que Ciudadanos a mí la siga la teniendo, imagen... por cierto. Espero que Ciudadanos siga teniendo... No te preocupes, Arcade. Siga teniendo... No, pues sí, me preocupo. Solo quería Por eso decir, se abstendrá. solo quería decir que Inés Arrimadas es la líder de la oposición ahora en Cataluña, Sí. en un partido que hace pues unos años era absolutamente minoritario, porque ha tenido un discurso coherente y valiente contra el nacionalismo. Unos 200 jóvenes, la mayoría con la cara oculta por caretas o pasamontañas, han impedido la entrada a Felipe González a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. El expresidente tenía previsto participar en una charla coloquio junto al presidente del Grupo Prisa, junto a Juan Luis Cebrián. Al grito de González, estás manchado de sangre, los manifestantes han desplegado varias pancartas. Una de ellas decía: no sois bienvenidos, GAL, papeles de Panamá, golpes de Estado, terrorismo, manipulación, censura, tortura, oligarcas. Esto es lo que ha pasado esta mañana en la Autónoma. El número 2 de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha destacado que un político irresponsable ha señalado a alguien. Estas son las declaraciones, no ha dicho quién. ¿Ha sido un político irresponsable o no el que de alguna manera ha puesto en tela de juicio lo que está sucediendo con los expresidentes? A mí me parece, honestamente, que si se quieren cambiar las cosas, y veo muchas intenciones de hacerlo, no se hace a través de dejar y parar la puerta e impedir que hablen los demás. Es la regla fundamental en la democracia, y a partir de ahí hablamos de todo lo demás. Si tú vas a una universidad y no dejas hablar a la gente, estás dinamitando las bases de la democracia. Ese es el punto fundamental aquí. Después podemos hablar y discutir sobre si hay recortes o no hay recortes, pero eso se hace, da la casualidad, en las instituciones. Pero vuestros líderes, porque por algunas de las razones que explicaba el profesor Redondo, prefieren seguir batallando en la calle, pero es que el país se cambia desde las instituciones, y la batalla tapándole la boca a la gente no lleva a ningún sitio. Eso se hace en las dictaduras. A ver, Ángela, luego escucharemos a Monse, a Arsenio y a José Juan. A ver, nosotros estamos en las instituciones para cambiar las cosas. Consideramos que tiene que haber... ¿Pero qué tiene que movimiento estar habéis viva, hecho para cambiar tiene nada? que estar viva la calle y tiene que estar empujando la gente desde fuera de las instituciones ese cambio. Perdona, eso una no cosa es implica que manifestarse en la nosotros calle, y otra convoquemos... es no dejar hablar a un Nosotros- antiguo presidente del gobierno, por favor. Nosotros no estamos- no es manifestarse en la calle en una manifestación, es me impedir dejas que hablar- hable una persona. Bueno, no, es que me parece muy Si importante. me dejas... Paralelo a la crónica política, hay otro asunto que ha acoparado la actualidad en las 2 últimas semanas, que es el juicio por el caso Gürtel, que se retoma el próximo lunes con la declaración de Pablo Crespo, el número 2 de Francisco Correa. Bueno, Correa ha ido contra Luis Bárcenas sin piedad. Son horas en las que tenemos que ir recogiendo, pero antes sí que me gustaría que hicieseis todos una valoración de lo escuchado en el juicio en los últimos días, una valoración rápida. Tony. Yo creo que habrá, por una parte, las responsabilidades jurídicas que tenga que haber de una trama que es básicamente el reflejo de un país fracasado, de profundo clientelismo podrido de corrupción. Y por otro lado, hay lo que podemos hacer, que es mirar al futuro. Para mirar al futuro, ¿qué hemos de hacer desde el Congreso? Hemos creado, a petición de Ciudadanos, una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular, porque es un sistema, como digo, un entramado, no es un caso aislado, que esto simplemente es una expresión más. Y también una comisión de corrupción para intentar atajar de raíz los problemas de origen de la corrupción, que en gran parte tienen que ver con la colonización y la politización absolutamente excesiva que hubo durante muchos años por parte de los viejos partidos, y de esta manera intentar recuperar las instituciones para la ciudadanía, la neutralidad, la justicia, los organismos reguladores, todo recuperarlo para que sea democrático y sea neutral y no esté absolutamente politizado. Ángela. Habéis ganado 2 veces las elecciones, Dolor, tiene un mérito en este contexto, y como creemos además que si hay unas terceras elecciones lo que va a haber es más Rajoy, tenéis una oportunidad estupenda. Dolor, ante los españoles. como nosotros no nos fiamos, ya les hemos puesto un pequeño corsé de 6 medidas anticorrupción para asegurarnos de Dolor. que no vuelven a hacer lo mismo. Gracias a todos, gracias a los 6. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 7 de las personas que más saben sobre la situación política que estamos viviendo. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.